Bienvenidos a Latitud Rusia, la Copa del Mundo Rusia 2018 acercándose, y otra vez estamos en el Kremlin, pero en este caso frente a uno de los edificios de mayor influencia en la historia contemporánea, la historia del siglo XX. Es el edificio del Senado. Aquí despachaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, ahí tenía 4 habitaciones personales. Aquí despachó también Stalin, tenía su sala de juntas, tenía su cuarto. Ahí no falleció, presumiblemente se suicidó su esposa Nadezhda. Ella murió en una zona a unos cuantos metros del edificio del Senado. Un edificio que fue muy golpeado, aunque no tanto como otros del Kremlin, durante la Revolución. Su cúpula, cuando fue erigido en años de Catalina la Grande, se dudaba tanto que fuera a ser resistida por la estructura que el arquitecto se paró ahí en la cima diciendo: para que vean cómo si se cae me caigo con él, dando la garantía de que iba a resistir este edificio del Senado, en el que actualmente Vladimir Putin pues ejerce sus labores presidenciales. Imagínese usted las decisiones que ahí se han tomado y cómo ha cambiado el curso de la historia. Lenin y Stalin en su momento, y en este instante Vladimir Putin, que ahí es donde despacha. Vamos con la frase de este día, muy acorde al Kremlin. Desde Pedro el Grande, Rusia se ha estado expandiendo al ritmo de una Bélgica por año. Esto dijo Henry Kissinger, el político estadounidense. Me platicaba un buen amigo ruso que la tradición Romanov, la tradición de la familia imperial, era que cada heredero expandiera el país que recibió, que el territorio creciera con base o en comparación al cual él había recibido. Arrancamos Latitud Rusia. Iremos a donde descansan todos los zares, donde encarcelaron a quienes quisieron derribarlos. El contexto de aquel México 86, que debió ser en otro país hermano. Los colores de Chagall, las letras de Pushkin, símbolos de Rusia. También en las series animadas, los villanos rusos dejaron su impronta de forma peculiar. El enigmático viaje del cosmonauta Yuri Gagarin, rodeado de sol, arena y comunismo. Del planeta llamado Rusia hasta el lucero de La Habana, arranca Latitud Rusia. Latitud Rusia, capítulo 14, y esos paseos por San Petersburgo de los que uno no se puede aburrir. San Petersburgo es también un sitio a la par de los canales y de los palacios y de las iglesias. A la par de todo eso también es un sitio de islas, de islotes. Uno ya lo hemos visto en la isla Krestovsky, ahí está, el muy futurista estadio de la Copa del Mundo. Pero la siguiente isla es la fundacional para la que fue capital rusa por mucho tiempo. Veamos este reportaje. Del campanario se ve la torre vigía. De la torre también es inevitable contemplar ese pico dorado ubicado a menos de 200 metros, en esa misma isla fortificada del río Neva, la isla Sayachi, donde San Petersburgo nació. Campanario y torre, catedral y prisión, eterno reposo de los zares, y la cárcel donde recluyeron a los revolucionarios que los derrocaron. Mausoleo de la dinastía Romanov, justo a un lado de las rejas donde sus enemigos pagaron por su rebelión. San Petersburgo y esos dos frentes, perpetuos vecinos, todo junto, todo a la vez, todo en la misma isla. En esta cama durmió Alexander Ulyanov mientras estuvo preso en este sitio, el hermano mayor de Lenin, por intentar asesinar al zar Alejandro III, lo que es el destino. 30 años después, su hermano menor, Vladimir Ilich Lenin, tomaría venganza al asesinar al hijo de ese mismo zar, a Nicolás II, quien sería ya el último Romanov, el último de la dinastía en gobernar Rusia. La revolución acababa con los zares. En la catedral de Pedro y Pablo está enterrado el propio Alejandro III, lo mismo que desde un par de décadas atrás, cuando cumplió 80 años de haber sido asesinado el último zar Nicolás II. Ahí mismo, ante esa sobrecogedora decoración, los restos de Pedro el Grande, Catalina la Grande y la abrumadora mayoría de los zares de los últimos 3 siglos. Pero regresamos a un lado, a la prisión Trubetskoy, donde también fuera recluido el escritor Fyodor Dostoyevsky. Regresamos a los viejos cuartos de tortura, a las ventanas siempre viendo a la muralla, a los pisos con tapete para que los pasos de los guardias no fueran escuchados. Entramos
a su celda más célebre. Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como Trotsky, el personaje que después fuera asesinado en Coyoacán, en la Ciudad de México, estuvo en esta celda, en la 60, en esta isla de San Petersburgo. Se dice que nunca hubo una celda en toda esta prisión en la que existieran tantos libros. Se dice también que aquí Trotsky terminó de desarrollar sus ideas revolucionarias. A la fecha podemos ver algunos de sus artículos personales. Los podemos ver como Trotsky en su confinamiento pudo ver el pico de esa catedral donde reposaban los restos de sus enemigos. Pico al que subimos. Desde ahí, la iglesia de la sangre derramada, la cúpula dorada de la catedral de San Isaac, el estadio mundialista de San Petersburgo y, claro, esa torre carcelaria que impidió que hubiera un solo escape de la isla. Tan pequeña isla con tanto, incluida la principal cancha del deporte ruso Gorodki, contra la pared de las celdas y viendo al campanario de la Catedral Mausoleo de los Zares. Ese juego, el Gorodki, que apasionara al escritor León Tolstoy. Llegaba la Copa del Mundo de México 86, que iba a ser en Colombia, y todo lo que se movía aquí al interior del Kremlin. Por ejemplo, la tragedia de Chernóbil en Ucrania, el desastre nuclear, pero también Gorbachov con la perestroika, con las resistencias. Vaya momento en la historia, y la Copa del Mundo de México 86. Italia era tricampeona mundial en España 82. El rey Juan Carlos daba la copa a Dino Zoff. Un anuncio podía leerse en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Los esperamos en Colombia 86. Hasta ahora, la única Copa del Mundo que cambiaría de sede. El Mundial había crecido a 24 selecciones. Bajo la presidencia de Joao Havelange, las exigencias habían incrementado, de movilidad, de tecnología, de seguridad, de garantías, aunque también de elementos que continúan siendo cuestionables, hasta absurdos. 2 estadios modernos para 80,000 personas, otros 2 para 60,000 y los 8 restantes para 40,000 aficionados. Además, cada ciudad con su propio aeropuerto, así como permitir a la FIFA acaparar hoteles, no pagar impuestos, decidirlo todo. Nada que haya cambiado, nada que desconociera a Colombia al perseguir la sede desde 1974, nada que no reiterara Joao Havelange al viajar a Bogotá en el 81 y otorgar el plazo de 1 año para definición, aunque un giro político propició que Colombia renunciara. Un par de semanas antes de la inauguración de España 82, Belisario Betancur era elegido presidente del país. En su campaña ya figuraba un lema: el gobierno respalda la organización del Mundial siempre y cuando no le cueste un solo peso. Crecieron las especulaciones, también la crisis económica y el tema de la guerrilla no cesaba. El vicepresidente de la FIFA, Hermann Neuberger, criticaba las demoras todavía con puras maquetas. Solo el estadio de Barranquilla avanzaba. Brasil se ofrecía. Europa pedía el evento. Norteamérica levantaba la mano. Pasados 3 meses del Mundial de España, viendo que la iniciativa privada no cargaría con el torneo como había ofrecido, el recién ungido presidente Betancur tomaba la más drástica decisión. Aquí en el país tenemos muchas cosas que hacer y no hay tiempo para atender las extravagancias de la FIFA. No se cumplió nuestra regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Cuatro días antes se había anunciado el Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez, con lo que Betancur concluyó ese breve discurso explicando que el reconocimiento a Gabo compensaba el no recibir el Mundial. Si para algo había que referirse a García Márquez en ese momento, era para admitir la crónica de una renuncia anunciada. El sueño del directivo Alfonso Siñor sucumbía, personaje que siempre apostó en grande.
Ese que antes llevara al Club Millonarios nada menos que al crack Alfredo Di Stéfano en 1949 y que se metió a los hilos políticos de la FIFA para convencerla de que Colombia tenía que ser tierra mundialista. Él mismo, Alfonso Siñor, clamaba decepcionado: Colombia es un país enano al que no le quedan bien las cosas grandes. Por siempre dolido, palabras muy fuertes. La sede la conseguí evidentemente casi en forma personal, pero así es, a Colombia no le gusta hacer las cosas grandes. Inició la carrera en Norteamérica. Los estadounidenses, abanderados por Pelé y Franz Beckenbauer, encabezados por el poderoso político Henry Kissinger y la empresa Warner, estaban seguros de que arrasarían. No obstante, México, con el peso en la FIFA de Guillermo Cañedo, con el respaldo de Televisa, se impuso. Kissinger, incrédulo por su fracaso, dejaría una frase: la política detrás del fútbol me hace nostálgico de la política en Medio Oriente. Colombia volvería a buscar la sede mundialista en 2010, pero Joseph Blatter le desdeñaría. Lo de Colombia se trata más que nada de una presentación de relaciones públicas para decir que están vigentes no solo por otros encabezados, sino también por el fútbol. La Copa del Mundo nunca volvería ni se acercaría a este país. A raíz del reportaje que hicimos en la dacha de Stalin en su casa de veraneo en Sochi, mucha gente en redes sociales nos pide que ahondemos más, que informemos más sobre el concepto de dacha, que para los rusos es medular. Y es que sí, en aquel reportaje de la casa de Stalin mostrábamos esta casa de veraneo que él tuvo en Sochi, en el Mar Negro, esa dacha. Lo mismo en toda novela rusa también aparecen referencias a las dachas, sean humildes o lujosas, sean pequeñas o de gran tamaño, estén en sitios de clima privilegiado como la de Sochi o algunas en la más congelada estepa al este de Rusia. Se estima que hasta 20% de los rusos que viven en grandes ciudades poseen una dacha o casa de vacación. Esto tiene claras razones históricas. Desde el siglo XVII, el zar obsequiaba a la aristocracia amplios terrenos en las afueras. Después, ya durante los años soviéticos, cada funcionario de cierta importancia recibía 600 metros en algún sitio un tanto alejado de la urbe. 600 metros porque así se calculaba que era un terreno necesario para poder tener un huerto y cultivar. De esa manera también pretendían solucionar la crisis, el déficit de alimentos que existía en la URSS. Dacha viene del verbo ruso dat, literal, dar. Por el origen en esos regalos era el dar, era el recibir. Hoy se siguen obsequiando terrenos en Rusia, aunque evidentemente no van a ser a 10 kilómetros de Moscú. Muchos de ellos son en el lejano oriente. Algunos tienen terrenos para una dacha en un sitio al que no tienen manera de viajar. Hacemos una pausa, ya regresamos al Kremlin, al edificio del Senado, donde probablemente en este momento el presidente Putin está tomando decisiones. De pronto los astros se coordinan y todo coincide cuando uno está en el Kremlin, porque ve usted la curiosidad que tenemos este día. El código internacional para llamar a Rusia es 007. Muchos pensarán, ahí viene el nombre o el número del agente James Bond. Para nada. Ian Fleming, cuando creó al personaje, no podía prever que se daría ese mundo bipolar, que se daría esa guerra fría y que todo el espionaje tendría como sentido el contexto de la Unión Soviética o su confrontación con el mundo capitalista. Queda bien el 007 y llamar con 007 a Rusia o entonces a la Unión Soviética. Ya habíamos mencionado muchas veces en la actitud Rusia como tiene que ser con el poeta nacional de los rusos, a este personaje, Alexander Pushkin. Pero hoy toca lugar a la obra cumbre de Pushkin y por ende la obra cumbre quizá de Rusia. Es algo así como Shakespeare para los ingleses o como Cervantes para los españoles
o como Goethe para los alemanes. Los rusos encuentran todo ese simbolismo en Alexander Pushkin y en específico en esta obra es Eugenio Onegin o Yevgeny Onegin. Como punto de partida hay que decir que es una novela diferente por estar escrita en verso y no en prosa, tan revolucionaria que ahí nace la llamada stanza Onegin o soneto Pushkin, otra manera de escribir, una estructura en la que los versos van variando dependiendo de si el cierre es masculino o femenino. Si el cierre del verso es masculino, 8 sílabas, si el cierre es femenino, 9 sílabas. Por eso es tan difícil traducir este libro Yevgeny Onegin. Así explicaba el gran escritor Vladimir Nabokov la dificultad, y miren que él tradujo la obra al inglés. Reproducir sus rimas y traducir el poema entero de forma literal es matemáticamente imposible, decía Vladimir Nabokov, cuya Lolita ya aparecerá en la siguiente emisión. Ahí cambió en Yevgeny Onegin o Eugenio Onegin, ahí cambió para siempre a la literatura rusa. No más buscar moldes en Europa occidental, como solía acontecer, sino el tener en Pushkin a su propio y máximo modelo. Onegin se publicó por entregas en 1828 y a partir de eso quedaríamos cortos si solo mencionáramos que se trata de un aristócrata aburrido por su vida de lujos y superficialidad. Lo relevante es la forma, es la manera de narrar, ya decía yo, con los sonetos con tan precisa rima y estructura. También los ideales de libertad. Aquí se las comparto, además esta edición nos permite ver la obra Yevgeny Onegin o Eugenio Onegin en los dos idiomas y así es una delicia porque uno puede ir viendo cómo la fue colocando Pushkin en ruso, pero también la traducción a un costado, aunque la rima o la métrica no pueda quedar igual. Por donde usted se mueva en Rusia, va a encontrar estatuas de Pushkin y este Onegin tiene mucho que ver para tamaña adoración. Para que usted entienda la dimensión y la importancia. Por ejemplo, Dostoyevsky, que también lo tenemos en la Matrioshka, decía que Onegin encarna la auténtica vida rusa con tal fuerza creativa y perfección como nunca se había hecho antes ni a lo mejor después. También a propósito de este hombre, de Pushkin, decía nada menos que Gogol, que aquí lo tenemos. Ninguno de nuestros poemas puede llamarse más nacional que los de Pushkin. En él se han concretado toda la riqueza, toda la fuerza y toda la flexibilidad de nuestra lengua, decía Nikolai Gogol. Entre las innumerables adaptaciones de la obra de Pushkin, es forzoso comenzar por la ópera compuesta por el gran músico Piotr Tchaikovsky. Aquí la escuchamos, cantada por la soprano rusa Anna Netrebko. Tres símbolos de la cultura rusa: Pushkin, Tchaikovsky y Netrebko. Cada año los rusos eligen a las 3 personalidades más relevantes de la historia y Pushkin siempre, sin falta, ha estado en ese listado. Atención al racismo en Rusia y a de cara a la Copa del Mundo, lo que se dice que se grita. Pushkin, este mismo personaje, tenía sangre africana. Su abuelo era etíope, como revelan sus rasgos, y de hecho en algunos poemas en el mismo Onegin se refiere a sus cielos africanos. Era ruso-africano. De esa obra, Yevgeny Onegin, tenemos alguna frase que compartir. El hábito es un don del cielo para sustituir a la felicidad. Puntos clave de la obra Eugenio Onegin. Es el punto de partida de las letras rusas. Novela escrita en verso, ya decíamos cómo tiene que ser la terminación, si el verso termina en masculino o en femenino, cómo tiene que ser la métrica. Pushkin es visto como el poeta nacional de Rusia, símbolo máximo de la cultura del país anfitrión de esta Copa del Mundo. Y en un mundo en el que las migraciones, en el que los cambios, en el que muchas veces la mudanza o dejar atrás la tierra no es algo opcional, el caso de los refugiados, nunca ha habido más gente refugiada desplazada en la historia, ni después de la Segunda Guerra Mundial como en este instante, toman relevancia algunas historias de quienes tuvieron que cambiar de país para encontrar la paz, la tranquilidad, la vida. Pion Sisto con la selección de Dinamarca, héroe en la fase de calificación.
Con este baile celebraron los padres de Bjørn Sisto su primera convocatoria a la selección de Dinamarca Sub-21. Uno de los héroes de la clasificación danesa Rusia 2018 no nació en territorio europeo, pero tiene en su corazón a Dinamarca como el país de sus raíces. Bjørn es hijo de una pareja de sudaneses que huyó durante la Guerra Civil de Sudán, una lucha que dejó más de 1.8 millones de muertos y 4 millones de refugiados. El delantero de Celta de Vigo es el único entre sus 6 hermanos que nació en Uganda, en la primera parada de sus padres tras huir de su país. En 1995 Dinamarca aceptó la solicitud de la familia Sisto y todos se trasladaron a Skive, Dinamarca, para iniciar una nueva vida, cuando Bjørn tenía apenas 2 meses de edad. Pese a los terribles antecedentes, el jugador pudo desarrollar una vida normal. A los 18 años, fue reclutado por el Midtjylland y apenas un año después, debutó con la Sub-21. El año pasado dio una asistencia vital en el Estadio Aviva de Dublín, Irlanda, para iniciar una remontada que clasificó a Dinamarca a la Copa del Mundo. Ha vivido sus 23 años de vida en calma, no así el país del que huyeron sus padres, ahora llamado Sudán del Sur, independiente desde el 2008, pero en medio de un conflicto armado que comenzó en el 2013 tras un golpe de Estado. Esta es la historia de una de las figuras del equipo de Dinamarca. Momento de estudiar algunas frases esenciales para sobrevivir en tierras mundialistas durante la Copa del Mundo, la Shkola, nuestra escuela de ruso, y pensando sobre todo en si usted llega y tiene que irse al hotel, cómo decir al taxista que quiere ir hacia el hotel. Ahí está en cirílico, ahí está también en fonética. Ya хочу поехать в гостиницу. Quiero ir al hotel. La palabra гостиница proviene también de guest, para que usted pueda acordarse más o menos de visitante, como lo escucha en inglés. Es la manera en ruso de decir hotel, aunque si dice hotel, seguramente le van a entender a lo que se refiere. Y ya llegando al hotel, a la recepción, у меня бронь, tengo una reservación, bron, así de sencillo, у меня bron, para que le pueda explicar a la persona que le recibe que tiene un cuarto a su nombre, y ya cuando va avanzando esto, pues le puede decir su nombre. Miña Zabut Alberto, me llamo Alberto, o Miña Zabut Morris, o Miña Zabut Jonathan, o Miña Zabut, como sea, con todos los nombres de este soberbio equipo de trabajo de Latitud Rusia. Miña Zabut, para decir me llamo. Y ya por último, preguntar si la habitación ya se encuentra listo. Maya Komnata Gatova, mi cuarto está listo. Hay que considerar que el Maya es la manera de decir mío en femenino. Allá aparece hasta arriba M-O, ya. Esa R al revés que siempre nos confunde o nos intriga es ya. Es una sílaba que suena de esa manera. Maya Komnata Gatova, mi cuarto está listo. Una vez que llega a su gastenitsa, a su hotel. Y a partir de esto nos vamos al siguiente tip turístico para la Copa del Mundo. Van a estar en Moscú durante el Mundial. Dense oportunidad de explorar el metro de la capital rusa. Sí, es muy conveniente porque el tráfico de la ciudad se colapsa a diario y en plena Copa del Mundo no me quiero imaginar lo complicado que va a ser moverse. Sin embargo, más allá de la eficacia para moverse con una duración pues, más corta de traslado en términos de tiempos y también más barato, es la primera atracción turística de la ciudad de Moscú, ese metro. Cada estación tiene un diseño más imponente que el anterior. Es votado, es considerado el metro más hermoso del mundo. Sería una pena perdérselo y solamente ver lo que hay por encima de la tierra. Aventúrese con un mapita, si se pierde un poquito no pasa nada, conocerá grandes y muy bonitas estaciones. Le va a costar un poco de trabajo, sí, pero no se va a arrepentir. La primera atracción de Moscú está mucho antes de la Plaza Roja o del Kremlin. Es ese sistema de metro. Ya hemos tenido como personajes rusos de la semana en este programa a grandes pintores, a grandes artistas como Kandinsky, como Malevich, y hoy toca turno a otro de los imprescindibles que Rusia ha tenido. Las vanguardias, el modernismo, el arte del siglo XX serían otros sin el nombre de Marc Chagall. También una visión indispensable y puesta sobre el lienzo más colorido del mundo judío en la Rusia zarista. Cubismo, simbolismo, surrealismo y realismo, aunque siempre negándose Chagall a ser encasillado en un estilo o en una
sola escuela, siempre además aferrado a crear en completa libertad. Tras instalarse en Francia, Chagall se convertiría en el primer pintor vivo en exponer en el Museo del Louvre. Pablo Picasso enfatizaría su relevancia. El único pintor que queda que entiende lo que es realmente el color, diría Picasso respecto a Chagall. Violinistas, paisajes, episodios bíblicos, recreados todos a su muy singular y muy poético estilo. Aparecen los caballos alados, aparece la rutina en un pueblo de Europa Oriental, en Rusia o en Bielorrusia, aparecen las mujeres o su propia mujer volando a menudo con vestido de novia sobre los tejados de una aldea. Los sueños, además, transformados en pintura. La pintura no puede excluir la emoción. Un cuadro es una superficie en la que se representan cosas animales, seres humanos, en un orden en el que la lógica no tiene nada que ver, dijo Marc Chagall sobre su creación. La obra La Vie o La Vida incluye a unos acróbatas y por ahí pueden verse personas haciendo ejercicio y jugando con una pelota. En otra de sus grandes obras, en otra de sus pinturas, aparece un muy particular corredor, aunque es un corredor a lo Chagall, sobrevolando una ciudad. Esa es la obra Adelante. Los museos soviéticos tardaron mucho tiempo en aceptar el trabajo de Marc Chagall. Incluso algún telón que él hizo para un teatro judío de Rusia, que lo pintara este telón cuando era joven, estuvo 50 años enrollado. Hoy la Galería Teteriakov de Moscú ofrece algunas de sus más maravillosas obras. Cuando Sochi 2014 se clausuraba, se le brindó este tributo con cielos azules y gente volando otra vez a lo Chagall. Puntos clave de Marc Chagall, uno de los pintores más importantes del siglo XX. Aparecen a menudo violinistas y mujeres con vestido de novia volando. Desarrolló su carrera en Rusia, en Francia y durante la Segunda Guerra Mundial por el nazismo en Estados Unidos. Hasta las series de dibujos animados entraron de lleno con todo en la Guerra Fría. De ahí llega nuestro villano ruso de esta emisión de Latitud Rusia, el personaje Boris Badenov, que aparece como gran antagonista en las aventuras de Rocky y Bullwinkle, que estuviera al aire entre 1959 y el 64 en Estados Unidos. No era una caricatura en específico enfocada en niños y de hecho tenía una alta carga satírica, tanto como para que hoy se le vea como precursora de alguna manera de Los Simpsons u otras caricaturas más enfocadas en adultos. El gran villano, Boris Badenov, es un nombre derivado de Boris Godunov, otra de las grandes obras de Alexander Pushkin, de quien hoy ya hemos hablado mucho. Badenov suena en inglés como bad enough, suficientemente malvado, suficientemente malo. Su tierra de origen es Potsilvania, que se supone que es una especie de Unión Soviética, y su novia es Natasha Fatal. Boris tenía mención honorífica de la Universidad de Espionaje y repetía mucho a cada instante la palabra Raskolnikov, en alusión al personaje central de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Además, pertenecía a una organización que coleccionaba partes humanas. En la Unión Soviética estuvo prohibida por considerársele anticomunista esta caricatura con Boris Badenov. Pay no attention to the man in the moose's butt. Boris Badenov, I might have known. Not so fast, Squirrel. And Natasha, you're trying to kill Moose and Squirrel. Momento de ver a la gloria mundialista desde el Kremlin. Lothar Matthäus tenía un balance perfecto, un incansable trabajador, todo sacrificio, pero al mismo tiempo la visión
la inteligencia, el toque, el liderazgo. Mateusz, campeón del mundo en el Mundial de Italia 90. 2 décadas en las que no se impuso por su estatura. Era bajito, 1,74. Tampoco por su musculatura. Apenas llegaba a los 70 kilos. Tan alejado del concepto futbolista Panzer que simbolizaba por entonces a la selección alemana, Lothar Matthäus conseguiría jugar al menos un partido internacional a cada año entre 1980 y el 2000, camino que incluyó 5 Copas del Mundo y 4 Eurocopas. El punto cumbre, recibir como capitán y mejor futbolista del torneo la corona mundialista en Italia 90. Matthäus, Traumpassvöller. Und was gibt er? Er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter! Ich sage an die Bremse. Ja! Oh, für Deutschland 1:0 durch Andreas Brehme. Jawohl! Aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1990. Der Kaiser hat die Krone, die deutsche Mannschaft den Pokal und wir hatten Spaß. Perfeccionista, disciplinado, intuitivo, trabajador y generador, pionero del todocampista que lo mismo recuperaba, desbordaba, creaba, asistía, anotaba, cargaba moralmente a sus compañeros. Por eso en algunas alineaciones se coloca a Matthäus como delantero y en otras, hacia el final de su carrera, como el líbero con quien empezaba el juego teutón, en varias más, como 10. En palabras de Diego Armando Maradona, a quien se le asignó marcar en la final de México 86 y con quien disputó 2 finales consecutivas, es el mejor rival que he tenido. Creo que eso basta para definirlo. En su despedida estuvo Maradona exóticamente vestido con uniforme del Bayern Múnich. En la de Diego Armando estuvo Lothar entre las estrellas del mundo. Futbolista polémico, dado a la confrontación, aunque cuando Alemania se impuso a Inglaterra en penales en la semifinal del Mundial del 90, lo primero que Lothar Matthäus hizo, le honró a perpetuidad. Mientras sus compañeros celebraban en una montaña humana, él consoló al rival que había fallado, Chris Waddle, priorizando la solidaridad sobre la euforia. El muchacho que pensó que no podría jugar fútbol por su corta estatura, aquel al que al debutar llamaban peyorativamente Lothar por su forma de pronunciar la T como D en dialecto francón, el niño rebelde que se hizo adulto con la casaca germana pegada al cuerpo, es una de las grandes leyendas de la Copa del Mundo. Su cielo, el de aquel verano italiano, como coreaba el inolvidable himno del Mundial de Italia 90. Notti magiche, inseguendo un gol. En julio del 61, 3 meses después de haberse convertido en el primer ser humano en llegar al espacio, Yuri Gagarin visitó Cuba. Fue recibido por multitudes y ese es nuestro vínculo de América Latina con Rusia de esta emisión. A su llegada a La Habana cayó un tremendo aguacero, esos aguaceros muy propios del Caribe, y al ver que Fidel Castro y las masas aguantaban la tormenta estoicamente, Gagarin dijo, ¿por qué no? Yo también aguantaré, y no se cubrió. Con Gagarin como invitado, se efectuó el primer acto en la Plaza de la Revolución, ya con ese nombre, y la más alta condecoración, la Orden Playa Girón, tuvo al ruso como su primer receptor. Con ese traje militar blanco, Yuri Gagarin abrazaba efusivamente a Fidel. Lo mismo aparecía por la isla con el Che Guevara. Cuando el Che viajó a Moscú 3 años después, Gagarin devolvió la cortesía y fue de quienes le dieron la bienvenida. Desde esa visita a la isla y hasta su prematura muerte, Yuri Gagarin encabezó la Sociedad de Amistad
soviético-cubana. Fidel Castro declararía, aludiendo a sus larguísimos discursos, y diría esta frase: yo le había dicho al comandante Gagarin que mientras yo pronunciara mi discurso, él le podía dar 2 veces la vuelta a la Tierra. Él dice que hasta ahora nada más habría podido darle 1,5 vueltas, y eso que ese día Castro, según cuentan, estaba mal de la garganta. Así que Gagarin estuvo en Cuba y ahí nació, en parte, la amistad soviético-cubana y la larguísima colaboración durante aquellos años. Vaya aclamaciones, queridísimo Rubén Rodríguez, Hola, la Beto, sombrita qué del gusto. tricolor, a Gagarin en Cuba que veíamos, aclamaciones que eran muy ciertas y pasamos a cuestiones que son inciertas. Rubén, con información de primerísima mano con Híjole. el tricolor, ¿las vacantes crecen? Ay, no, híjole, Beto, primero, un gusto estar de nuevo contigo. Es increíble que pasan los días, se acerca el Mundial y a nosotros se nos incrementan las dudas. Y a nosotros, te digo nosotros, en términos de selección nacional, que el técnico hoy tenga de 3 a 5 vacantes en una lista de 23, a mí me llama poderosamente la atención. Entonces, ¿para qué sirvió la fecha FIFA? A ver, recapitulo. A principios de año, con tu cercanía respecto a Osorio, que Gracias. sé que la hay, tú planteabas que había 1 o 2. Sí, 1 o 2. 3 meses después, Son 3 o 5. ¿Qué se rompió? ¿Qué pasó? ¿Qué jugadores detectó que no le dan? Yo creo que va más también por un tema de actitud fuera del terreno de juego que por compromiso dentro del campo de juego. Te hemos preparado esta nota porque hoy Osorio tiene más dudas que todo el proceso mundialista, de 3 a 5 dudas de cara a la Copa del Mundo. Después de verlos jugar, interactuar y estar con ellos en la semana pasada, Juan Carlos Osorio busca llenar el barco mundialista con jugadores que le brinden calidad en varias zonas del campo de juego y que no solo estén en una sola posición. Por eso, su lista de 23 tiene entre 4 y 5 lugares vacíos y con una interrogante de quién será los que los ocupen. Un defensa central, volante de recuperación y volantes por dentro, como le gustan al técnico colombiano. Y un lugar más para ver si Rafael Márquez logra aliviar sus temas fuera del fútbol para así ser tomado en cuenta en la lista final y pueda participar en su 5º mundial. Osorio tendrá varios días para observar y meditar su decisión final. Cabe recordar que la diferencia de llegar al 5º partido, además de la concentración y calidad de los jugadores, ha sido la lista final, ya que siempre los diferentes entrenadores han llevado un capricho, un amigo, un familiar y marginado a un jugador que se lo ha ganado en 4 años. Y en el juego 4 siempre ha hecho falta el que falta, por su posición, calidad, carácter y fútbol. Osorio tiene la responsabilidad de llenarlos con calidad, sin meter el corazón en la decisión final, ya que de querer lograr un mundial diferente, se deben de hacer las cosas de manera diferente. es la respuesta rusa a One Direction, en su momento NSYNC, en su momento Take That. Es la boy band más famosa de Rusia. Puede leerse como M-Band, aunque se le pronuncia normalmente como M-Band. Se formó por medio de un reality show en 2014 y desde un inicio buscaba acaparar audiencias juveniles de toda la antigua Unión Soviética. Por eso se compone de 2 rusos, un ucraniano y un kazajo. Es curioso que exista tan limitada información de M-Band o M-Band fuera del idioma ruso, con la manera en la que ha explotado y con los récords que han ido triturando. Una sensación de verdad que ha alcanzado por ahí en algunos videos descargas y hasta más de 80 millones de vistas en sus canciones M-Band o M-Band. Parte del boom ha sido también que han aparecido con la sensación pop rusa, ya la vimos aquí en Latitud Rusia, a Nyusha, a la muy célebre Nyusha que cantara en la pasada Copa Confederaciones. Vemos a Nyusha cantando con M-Band y luego algo más de esta boy band, el One Direction, algo así, de los rusos. Просто посмотри на меня. Посмотри на меня. И послушай, что я скажу. И послушай меня. Оставайся самой прекрасной. Девочкой сказкой. Я ни о чем не прошу. Мне не хватает
Y mientras hacemos esta pausa, ¿cuántos fantasmas pueden recorrer este lugar y cuántas decisiones se habrán tomado en ese sitio a lo largo del siglo XX? Glorias deportivas de Rusia en su momento, de la URSS. Este personaje me lo han pedido muchísimo en redes sociales. Sus apodos dicen todo: el oso ruso, el King Kong ruso, el experimento, Alejandro Magno, el conquistador de Siberia. Así es visto a través de la historia Alexander Karelin, 3 veces medallista olímpico de oro, una más de plata, el mejor exponente de lucha grecorromana de la historia, al menos de los olímpicos modernos. No solo ganó oro con 3 delegaciones de nombre distinto, recapitulando lo que él consiguió con la URSS en Seúl 88, con la Comunidad de Estados Independientes en Barcelona 92, con Rusia en Atlanta 96, sino que en los 3 casos fue el abanderado. Él portó 3 banderas diferentes en la inauguración olímpica. Además, fue de los últimos portadores de la antorcha en la apertura de Sochi 2014. Retirado, incursionó con éxito en artes marciales mixtas, en donde se convirtió en un personaje de culto, pero también de pavor para sus rivales. Muy intenso, muy histriónico, demoledor, un tipo dominante, un gran personaje que es tan célebre también por su entrenamiento, corriendo, trotando por Siberia. Su balance, escuche usted, 887 victorias y solamente 2 derrotas. Es Alexander Karelin, el experimento, el oso, el King Kong, el conquistador de Siberia. Karelin apareció por algunos estadios en la pasada Copa Confederaciones y se le espera para la Copa del Mundo. ¿Y qué más se espera de cara a Rusia 2018? Joshua Sandoval con toda la actualidad. Planeación, palabra clave para trascender, cosa que han entendido en América. La CONCACAF con Estados Unidos, Canadá y México se postularon para el Mundial del 2026. Ahora CONMEBOL, con mucho margen de planeación, lanzó una candidatura liderada por Argentina, Paraguay y Uruguay para albergar la edición del 2030. Claro que a las 2 propuestas le saldrán competidores, pero América ya sueña con la Copa. Y todo sueño se cristaliza llevándolo a la realidad, como otro de nuestros protagonistas. El egipcio Mohamed Nufal recorrerá 7,000 kilómetros en bicicleta para apoyar a su país en la justa. Su viaje comenzará en El Cairo, pasará por Jordania, tomará un avión rumbo a Bulgaria para no pisar Siria, retomará los pedales con destino a Rumanía, Moldavia, Ucrania y tras 69 días llegará a Moscú para ser el motor de los faraones y llevarlos a la siguiente ronda. Fase a la que a algunos ya ni les pasa por la mente. Los samuráis decidieron romper lazos con el técnico Vahid Halilhodžić a 2 meses del arranque del Mundial. Akira Nishino será el líder de estos guerreros y el exentrenador del Gamba Osaka apelará al orgullo japonés para llevar a los nipones lo más lejos posible. Como la Copa, que lleva cada vez más lejos de Rusia su tour. En esta ocasión se detuvo en América Latina. Ya visitó Argentina, Panamá, Colombia, Costa Rica y México. Su próxima parada es en los Estados Unidos para partir a Europa y al continente asiático. Senegal regresa a una Copa del Mundo para lo que será su segunda participación en el gran evento mundialista. ¿Qué ha rodeado a este equipo? Sobre todo durante la Copa del Mundo 2002, cuando debutó en mundiales, todo el aparato político celebrando de la siguiente manera. Aquí está la selección de Senegal. En Seúl, Papa Bouba Diop había dado a Senegal una de las victorias más sorpresivas en la historia de la Copa del Mundo, ante la campeona mundial y europea, Francia. Sin embargo, en Senegal, otro partido muy distinto se desataba en medio de las masas que celebraban, de las calles transformadas en delirio, de los aficionados que no daban crédito al debut de su selección en una Copa del Mundo, nada menos que venciendo al país del que fueron colonia.
Ese otro partido lo disputaba el presidente Abdoulaye Wade, asomado de su coche y ondeando una bandera como si él hubiera hecho el gol o atajado el penal definitivo. Aujourd'hui, en battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde. Jusqu'à la fin de la coupe, le Sénégal est championne du monde. A su llegada a la presidencia en 2000, tras apenas 2 mandatarios en la historia independiente del país, cada cual 20 años en el gobierno, Wade se colgó del representativo nacional. Para que su denominada política de la juventud funcionaria era necesario fortalecer al equipo y llevarlo al Mundial 2002. Así se dio su avión para los traslados en las eliminatorias. Así, tras calificar, hizo que los jugadores le esperaran un día en Mauritania a fin de poder volver con ellos, triunfalmente, a casa. Así les condecoró 1-1, amistoso, cercano, y clamó que su Senegal era como esa selección, de nivel mundial. Así buscó sin éxito que la estrella de Francia, Patrick Vieira, nacido en Dakar, disputara Corea-Japón 2002 con su país de origen. Obviamente, esa diplomacia falló. A cada victoria en ese torneo, el presidente Wade repitió el ritual. Se celebraba ante su residencia y él mismo dirigía a las multitudes. Más allá de Wade, cuya popularidad duró como político, lo que el auge de esa selección, el fútbol en Senegal suena a libertad. A un par de kilómetros de la capital Dakar, en la isla Gore, se encuentra la Casa de los Esclavos, uno de los monumentos y museos más representativos del tráfico de africanos que salía hacia América desde el punto más occidental de África, que es Senegal. Esa puerta del no retorno estremece sin importar cuántos millones de esclavos la tuvieron que atravesar. Abolida la esclavitud, aunque todavía como colonia, el Club Unión Sportivo Gore de esa misma isla que visitara lleno de sentimientos Barack Obama, conquistó el primer título. Su gran rival era el actual Diaraf, tan cercano a la ocupación europea que se denominaba Casa Francesa en Senegal. En ese derbi, Gore-Diaraf, también se jugó la independencia consumada en 1960 por Senegal. En Rusia 2018, la selección senegalesa vuelve a una Copa del Mundo. Como 16 años atrás, el presidente se sostiene del logro. Macky Sall, recientemente grabado jugando fútbol en la playa, lo mismo que con Christian Karembé cargando la Copa FIFA, conviviendo con los jugadores o antes exigiéndoles la calificación mundialista, declaraba: L'Afrique doit gagner la Coupe du Monde et si l'Afrique doit gagner la Coupe, c'est le Sénégal qui va. Si en 2002 Senegal era capitaneada por Aliou Cissé, ahora este ex mediocampista es su entrenador. Aliou significa fuerza, lo primero que se espera de los Leones de Teranga, apodo que resume una esencia nacional, la fiereza del mayor felino combinada con la teranga o generosidad de este pueblo. Ha sido un placer saludarle desde el Kremlin y desde uno de los edificios de mayor relevancia a nivel mundial. Podemos pensar en la Casa Blanca, podemos pensar en el 10 de Downing en Londres y no sé en cuántos más, evidentemente la residencia del gobierno chino, pero este edificio del Senado en el Kremlin es de una importancia medular. Saludos, gracias por su compañía. En el próximo programa, Romario, el gran chapulín, o Baixinho, el gran delantero brasileño.